con unas breves palabras a cargo del doctor Esteban Ticona. Por favor, a nombre del grupo que hemos conformado, a nombre de todas las organizaciones que venimos conformando esta iniciativa para todo el año, a lo largo del año, tener actividades que nos recuerden tanto el legado de Frantz Fanon como su ideología y nos inviten a la reflexión. Muchas gracias, doctor, por favor. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos. Yo solamente quiero decir un poco unas brevísimas palabras de cómo empezamos, ¿no? Ustedes saben que el legado de Fanon, Frantz Fanon, considerado filósofo, psiquiatra, político, activista, diplomático, etc. Este año se cumple 100 años de su nacimiento. Entonces un día pues nos llega una invitación de la Fundación Frantz Fanon, que tiene su sede en Francia, actualmente dirigida por la hija de Frantz Fanon, ¿no? Entonces en este proceso me encuentro con Eduardo Paz, director de la carrera de Sociología, que espero que pueda acompañarnos, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer frente a un tema tan importante, vigente, etcétera? Así que ahí empezó con algunas ideas y luego el grupo de estudiantes que también se ha sumado, Edwin a la cabeza. Espero que también Edwin pueda llegar porque dice que está ahí atascado en el camino, ¿no? Entonces, la idea es un poco compartir. Yo le he llamado incluso compartir de manera intergeneracional, ¿no? Una generación mía que la hemos leído, que probablemente conozcamos algunas cosas más, pero bueno, también está la generación de Pablo, la generación de Magalí y de los estudiantes, etc. Entonces dijimos, en el fondo, pues conoceremos a Fanon leyendo o releyendo, ¿no? Porque hay muchísimos temas que están ahí puestos, ¿no? Así que esa es la finalidad. Se ha conformado una especie de comunidad y esta es nuestra primera actividad acá. Agradezco muchísimo a la feria, sobre todo a Edwin y los chicos que se han movido muchísimo para tener este espacio. Es nuestra primera actividad y queremos empezar obviamente compartiendo. Así que eso simplemente espero. La invitación está abierta, la gente que quiera sumarse, que quiera ser parte de esta especie de comunidad que le hemos llamado Comunidad Frantz Fanon. Así que eso, y muchísimas gracias. A manera de introducción, me gustaría leer este pequeño fragmento. Piel negra, máscaras blancas de Frantz Fanon es una obra de gran impacto que ha influido profundamente en la identidad negra, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos anticoloniales y los movimientos por la conciencia negra a nivel mundial. El libro analiza agudamente la formación de la identidad negra en una sociedad blanca, explorando cómo el racismo define los modos de reconocimiento, interrelación y construcción de la personalidad individual y social en las sociedades postcoloniales. Publicado originalmente en francés como Peau Noire, Masque Blanc en 1952, el libro representa un análisis crítico de la experiencia del hombre negro inmerso en un mundo blanco. A continuación voy a presentar a los tres expositores que hoy nos van a dar los lineamientos más generales para la reflexión respecto al tema del anticolonialismo, la decolonialidad y el tema del racismo.
Va a comenzar Esteban Ticona, nuestro querido profesor sociólogo y antropólogo, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Después el profesor Pablo Mamani, sociólogo y profesor docente en la Universidad La UPEA. Y Magalí Bianca Copa, jurista y especialista en derechos humanos e indígenas. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a invitarlos a exponer las principales ideas del texto y las principales ideas para la reflexión. 10 minutos cada ponente para después abrir el micrófono a todos los que quieran hacer preguntas. Muchísimas gracias, doctor Esteban Ticona. Podemos comenzar con usted. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo quiero hacer una brevísima aproximación, sobre todo diría de motivación, lanzar algunos temas y con la posibilidad de que podamos investigar, aplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, un gran legado en el pensamiento de Frantz Fanon tiene que ver con el colonialismo y la descolonización, ¿no? Su libro, probablemente el más difundido en nuestros países, es Los Condenados de la Tierra, un libro, no sé qué edición está, es amplísimo, las reediciones que se han hecho publicado por el Fondo de Cultura Económica de México, ¿no? Y es, me parece que la más conocida también en nuestro ámbito. Bueno, lo más interesante de este libro de manera muy, muy global es la caracterización que hace a la sociedad colonial, la sociedad colonial impuesta por Europa, pero también va a abordar temáticas como la violencia como parte intrínseca del colonialismo, y a la vez va a plantear ahí toda una gran hipótesis que hasta ahora sigue siendo muy discutido, la descolonización liberadora o la descolonización revolucionaria o la violencia revolucionaria, como él utiliza los términos mucho más concretos, ¿no? Pero este libro también, por ejemplo, contiene temáticas de violencia y racismo, el papel de las ciudades en los procesos de descolonización, por ejemplo, el rol de los intelectuales, hay varios capítulos en ¿qué pasa con los intelectuales, ¿no? Y temas como también, por ejemplo, los actores de la descolonización. Ahí hace una mirada muy especial al movimiento campesino, a los pobres de las ciudades, aunque él usa el término del llamado lumpenproletariado, pero si uno se detiene a ver el marxismo ortodoxo, digamos, no es lo que Fanon está planteando como lumpenproletariado. Ahí tiene muchísimos matices, ¿no? Ese es unos temas que podrían ser, digamos, motivadoras para acercarse, para leer a Frantz Fanon. Otro tema, indudablemente, por la que Fanon fue atravesado en su trayectoria fue con la liberación de Argelia. Ustedes saben que los años 50, Argelia, un país africano que se está liberando de Francia, entonces ahí hay, yo diría, una relación muy estrecha con temáticas de liberación concreta. Argelia se está liberando vía armas de Francia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un par de libros en la que trata, uno se llama Sociología de la Revolución, hay capítulos muy específicos que cuentan lo que sucedía en la Argelia en ese proceso de liberación, y el otro trabajo que se publicó luego se llama Por la Revolución Africana, ¿no? Dos libros que se han publicado. Y bueno, ¿qué temas trata en esto? Está el tema de Estado, Nación y Cultura, y también Fanon conectado con el mundo de las relaciones internacionales. Posiblemente este tema de las relaciones internacionales sea poco trabajado, ¿no?
Hay que recordar que Fanon fue embajador del llamado Gobierno Revolucionario Provisional de Argelia y fue diplomático embajador en Ghana, en Accra, ¿no? Entonces hay toda una temática muy, muy interesante que para mí hoy sigue siendo vigente. Por ejemplo, el concepto de relaciones internacionales que maneja Fanon, obviamente que es tremendamente cuestionadora al concepto de relaciones internacionales tradicionales, ortodoxos, ¿no? Pero también en el tema de cuando se relaciona con Argelia, hace un énfasis muy especial al tema de la mujer de Argelia, ¿no? Cómo participa, va contando, sobre todo en Sociología de la Revolución, hay un capítulo muy lindo, cuando, el capítulo se llama Argelia se quita la vela, el velo, Argelia se quita el velo, y hace referencia al velo de las mujeres argelinas, ¿no? Y el proceso en la que está contribuyendo, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un capítulo, yo diría, poco trabajado estos temas, pero que están ahí presentes, ¿no? Y finalmente, otro gran bloque de temas en los que uno puede acercarse a Fanon tiene que ver la mirada que tiene del colonialismo y la descolonización, pero su acercamiento tiene que ver con el mundo psiquiátrico. Hay que recordar que Fanon fue médico psiquiatra, ¿no? Y claro, su libro donde está muy presente eso, Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Que hace rato citaba Tania, pero en algún momento, incluso para las ediciones en castellano, el libro se llamó Escucha Blanco, que todavía circula esta especie de sinónimo que lo pusieron acá. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas que aquí nos puede interesar? Identidades, está claro. El tema del estereotipo y el estigma de las identidades, el ser negro, ¿por qué el negro quiere ser blanco? ¿Por qué quiere convertirse en blanco? ¿No? Ahí lo plantea muy claramente. Identidades relacionadas con el color de la piel, ¿no? O sea, son temas absolutamente vigentes hoy en día, y aquí podemos hacer obviamente analogías con el mundo indígena, pero también obviamente con el mundo afro, los diferentes grupos afros que existen en nuestros países, en fin, ¿no? Entonces creo que yo quiero hacer simplemente este acercamiento global de interesar, de motivar, para que este año, repito, que celebra el centenario del nacimiento de Fanon, pues pueda convertirse en un momento de intercambio, pero también yo diría la vigencia todavía de muchas de las cosas que pensaba Fanon y que para mí están absolutamente presentes, ¿no? Así que yo termino con eso, ¿no? Y repito, mi idea simplemente es que podamos convertir en varios talleres, en varias jornadas, un diálogo intergeneracional desde distintas entradas, distintos énfasis, que nos permitan acercar, y yo creo que el gran legado de Frantz Fanon. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, invito al profesor Pablo Mamani para que nos hable un poco más en profundidad del legado de Frantz Fanon. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Para avanzar rápidamente, yo he titulado mi presentación Fanon y el indianismo de Reinaga. Hay dos perspectivas de lectura en este tema. Una, la influencia que haya tenido Reinaga de Fanon. El indianismo de Reinaga tendría un origen africano en Fanon, planteada básicamente por José Antonio Lucero, un trabajo que hace una revisión bibliográfica y un estudio interesante de esta influencia. Primero, voy a un poco discrepar con esa perspectiva. Segundo, hay otra lectura que hace Juanita Roca Sánchez, que el indianismo de Reinaga tendría una gran influencia de la Declaración de Barbados de 1971
incluso de Pascuaro de 1941. Pero no demuestra la autora concretamente cuáles serían las fuentes, o sea, la relación explícita de esa influencia de Barbados en Reinaga. Solamente algunos documentos de textos que han sido estudiados muy, digamos, livianamente. Yo entonces quiero salir de esos dos enfoques para plantear que hay más bien un diálogo, un encuentro, un uso de Reinaga, de Fanon, para explicar el momento de su construcción del indianismo que él está planteándose en Bolivia. Particularmente esto se puede observar en el libro de la inteligencia y el cholaje boliviano. Allí está en los primeros atisbos de lo que es la era del indianismo de Fausto Reinaga, y por tanto no es una cosa que, digamos, de pronto haya leído a Fanon y se haya inspirado en Fanon para plantear el indianismo del indio en Bolivia, sino que ya hay un atisbo de la inteligencia y el cholaje boliviano, esta perspectiva crítica al cholaje o a la forma de dominación colonial del país. Entonces es una especie de un encuentro y un uso y un diálogo que se produce entre Fanon y Reinaga, pero obviamente es una cosa, un diálogo extempore, ¿no? Es decir, Fanon ya no vivía para ese tiempo, sino más sus libros. Pero de todos modos es un encuentro, digamos, intensa, porque Reinaga dice: he buscado el libro Los Condenados de la Tierra como alma penando, ¿no? Y que le hizo llegar el libro Adolfo Perelman, un argentino que aparentemente vivió en Bolivia, y Esteban hace ese trabajo en su trabajo doctoral. Y entonces es una cosa que es como que se encuentra en el camino, en pleno proceso de construcción del indianismo boliviano de Reinaga, ¿no? Lo que no niega en absoluto la gran influencia por un segundo nivel de Fanon en Reinaga y en la consolidación de esta crítica política al Estado colonial boliviano, los sistemas de dominación colonial y sus formas de dominación de forma racista en el país, que Reinaga las cuestiona profundamente en este texto de la Revolución India y la Tesis India. Entonces, sí, Fanon tiene una gran importancia, sin duda, ¿verdad? Porque es el elemento que, desde mi punto de vista, impulsa incluso dejar de pensar o seguir a Europa, como decía Fanon en la parte conclusiva de su libro, ¿verdad? Seguir a Europa, porque Europa, ¿qué te ofrece? Europa no te ofrece nada. Europa te ofrece, lo que te ofrece es una especie de barbarie de la humanidad. Pero sin embargo habla a nombre de lo humano, pero hace en contra de lo humano. Europa entonces no es nada más que una especie de un falso humanismo, ¿no? Un falso humanismo que no tiene mucha referencia. En ese sentido, me parece que Reinaga hace un encuentro buscado, pero como una referencia, digamos, que justifica luego todo lo que tiene que reflexionar, pero no algo que está anteladamente en su lectura anteriormente hecha y para luego pensarse en el indianismo de Reinaga. Es una cosa interesante que seguramente necesitará un trabajo mucho más afinado para entender esta influencia o mutua influencia, diálogo de indio y negro en este caso, ¿no? Del indio como sujeto político de Reinaga, ¿verdad? Y el negro como sujeto político en Fanon, por supuesto, ¿no? Y ese encuentro es un encuentro muy diferente a lo que pudiera ser el marxismo europeo y el marxismo latinoamericano, porque este es otro tipo de encuentro, ¿no? Y allí habría una riqueza interesantísima de dialogar con mayor profundidad, por supuesto, de todos los libros de Fanon y sobre Fanon, por supuesto, y sobre Reinaga, y de Reinaga, su producción intelectual de una obra de 32 libros, ¿verdad? Y una cantidad, otras cantidades, ¿no? Entonces, me parece que este es el tema que yo quería un poco, digamos, lanzar esta mañana para un diálogo, para no pensar siempre en esa perspectiva de Lucero o de Juanita Roca Sánchez
de una especie de que tenemos que siempre ser influido por alguna tendencia externa a nuestra propia autoridad intelectual y moral de nuestra propia realidad, sino que puede haber estos encuentros ricos, históricos, que son finalmente un diálogo entonces complementario entre un diálogo entre el negro y el indio, o una crítica anticolonial de Fanon y una crítica anticolonial de Reinaga, y entonces es una beta por allí interesante. Simplemente, pues por ahora, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. A continuación, vamos a presentar las reflexiones de la jurista Magalí Bianca Copa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En realidad esta pequeña reflexión obedece a una lectura de la obra de Piel Negra, Máscaras Blancas de Frantz Fanon, en diálogo con los libros de la etapa indianista de Fausto Reinaga, y también obviamente con otras lecturas, ¿no? Y voy a plantear algunas ideas en este sentido, ¿no? Creo que como puntos de encuentro está esta reflexión del ser, esta idea de Reinaga de construir un sujeto político, de ser lo que se es, como ha mencionado en varios de sus textos, y esta otra postura de Fanon de ser y no ser una cosa, ¿no? De ser y no cosa, que también es otro elemento importante. Y esto parte de la reflexión en Fanon, en su libro, en relación a que el destino único del negro es ser blanco. Y si se dan cuenta ustedes, cuando hablamos nosotros y yo que me relaciono más con abogados, jueces y con autoridades indígenas por mi investigación, siempre se plantean la pregunta de ¿hasta cuándo van a durar estas prácticas, estas formas propias de ejercicio jurídico que configura el pluralismo jurídico boliviano? O la opinión de un juez de decir, no, es que ellos no son ya indígenas porque tienen auto y no usan abarcas y además tienen un Hilux, no sé, ¿no? Entonces, pienso que todavía está en nuestra mentalidad que el destino único del indio es no ser indio o dejar de ser indio, ¿no? Desde la perspectiva indianista. Entonces está muy, muy presente esta idea. Ayer justo dialogábamos con la presentación del libro de Pedro y el periodista Andrés Gómez mencionaba, ¿no? Que conoce aymaras cuyos hijos son militares, abogados y profesionales y que no hablan aymara, ¿no? O el hecho de que hay quechuas que son hablantes quechuas pero no se declaran indianistas, ¿no? Entonces esto me llamó la atención porque sí, parece que todavía tenemos incrustado esta idea colonial de que el destino único del indio, aymara, quechua, guaraní es dejar de ser indio. Y entonces creo que eso es una primera cuestión que nos desafía a pensar un poco Fanon en esta primera reflexión. Y tiene que ver con un mandato de poder, ¿no? El mandato de poder que se basa justamente en la idea de que no hay otra posibilidad de construir alternativas ni de ser sujeto político como indio, sino a partir del integracionismo, ¿no? Integracionismo y con la modernidad, integracionismo económico. En los años 60 se hablaba de un indigenismo integracionista, bueno, hay muchos indigenismos, pero también se habla y se enaltece ahora el integracionismo económico, ¿no? De los camiris aymaras, por ejemplo, ¿no? Creo que la otra cuestión que dialoga el pensamiento de Fausto con Fanon es la ruptura interna y la ruptura con el otro. Creo que hay una especie de necesidad ahora de plantear cuál es el imaginario de indígena que tenemos en las construcciones ideológicas que están ahora vigentes, ¿no? Hay diálogos de autores del norte de Jujuy, por ejemplo, que plantean un neoindigenismo, ¿no? Que justamente recoge estas críticas de enaltecimiento del indígena, de reconocimiento. Por ejemplo, aquí en el Alto, muchas veces los dirigentes y dirigentas buscan el reconocimiento histórico de los salteños como grandes forjadores de luchas sociales. Y ese reconocimiento del Estado también es buscado por muchos pueblos indígenas en la Constituyente, por ejemplo, ¿no? Pero se queda ahí como en el reconocimiento del Estado, en esa fragmentación de lo plurinacional. Y creo que la idea es cómo romper esta idea de ver al indígena como una especie de sujeto que se conforma con el reconocimiento social, con el reconocimiento constitucional, legal, discursivo, político, ¿no? Y creo que lo que plantearon estos autores es una ruptura radical, ¿no? Con esta idea, no solo de la modernidad, sino que Fanon plantea también con la ruptura de uno mismo, ¿no? Una parte dice, pretendemos nada menos que liberar al hombre de color de sí mismo. Me pregunto si es necesario pensar
que tenemos que liberarnos de nosotros mismos ahora también, ¿no? De estas ideas de lo indígena y del neoindigenismo que atraviesan esta constitución de pensamiento que nos han planteado estos autores, ¿no? Una cosa que coincide en ambos y que uno cuando los lee siente también es el vuelco psíquico, o lo que ha llamado el autor Lucero, ¿no? Que también hablaba Pablo, la cuestión de la violencia retórica. Yo creo que una de las cosas que han hecho estos autores es mover el piso a los lectores, ¿no? Tanto en el texto de Piel Negra y Máscaras Blancas como en la tesis india o el pensamiento indio, la revolución india, uno realmente se sacude. Es como una primera parte, ¿no? Yo he sentido que en los años antes de la constituyente, leyendo a Fausto, ese cambio, ¿no? Total del pensamiento. Porque en ese texto, por ejemplo, la tesis india, lo que hace Fausto es cuestionar la cotidianidad de la aymara, del quechua, del guaraní, la cotidianidad en la escuela, en el cuartel, en las instituciones que atravesamos en toda nuestra vida, ¿no? La universidad. Entonces hace una crítica radical a todos los espacios donde habitamos, y eso es justamente lo que nos identifica con su palabra, ¿no? Con este vuelco psíquico. Y con Fanon también, porque en el texto, por ejemplo, plantea muchas cosas, el complejo de inferioridad, ¿no? Es muy frecuente buscar el reconocimiento ajeno, él lo ve desde ese punto de vista, desde el psicoanálisis y esta idea de Carl Jung del inconsciente colectivo, que buscamos totalmente el reconocimiento, siempre estamos insatisfechos, inseguros, cuando estamos en un espacio nos sentimos ajenos, y yo creo que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Nos sentimos ajenos, las mujeres cuando estamos en un espacio predominantemente masculino, nos sentimos ajenos algunas veces cuando las hermanas, por ejemplo, en las asambleas les toca pedir la palabra y como que no son tan escuchadas como quisieran, o los propios compañeros, ¿no? En algunos espacios también mayoritariamente académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que ese complejo de inferioridad sigue operando en cada uno de nosotros y que justamente nos plantea esta posibilidad de ruptura, ¿no? De ruptura. Otra idea que me gustaría plantear es la tensión en relación a la cuestión de la nación. Me gustó mucho de la lectura de Fanon, de que, bueno, se está en contra de estas ideas del plurinacionalismo, por ejemplo, ¿no? De que cada una de las naciones tiene su cultura, su costumbre y un giro hacia lo étnico. Y más bien lo que planteaba Fausto era hacer una nación, ¿no? Un estado. Y creo que ese es un tema ahorita que deberíamos discutirlo porque vemos que la mayoría de las cuestiones étnicas se han quedado en políticas indigenistas, así súper, muy en la retórica y con muchas formas de poner trabas a esa indigenidad que el propio Estado ha construido en la Constitución. Y creo que ese es un elemento que vale la pena cuestionarnos ahora. Y bueno, una idea central. Fausto, en la entrada de su libro, La tesis india, habla de que el aymara es eterno. Hay una perenneidad, una especie de pachacuti, de buscar esta aymaridad esencial, ¿no? Creo que en Fanon hacen una ruptura con eso, ¿no? Por ejemplo, tengo muy poco tiempo, pero quiero revisar muy rapidito lo que dice él sobre esto, y dice: la desgracia del hombre de color es haber sido esclavo. La desgracia y la inhumanidad del blanco son el haber matado al hombre en algún lugar. Es todavía hoy organizar racionalmente esta deshumanización. Pero yo, dice Fanon, hombre de color, en la medida en la que me es posible existir absolutamente, no tengo derecho a refugiarme en un mundo de reparaciones retroactivas. Tenemos que tener una relación distinta con el trauma infantil, con el dolor colonial que nos habita. Yo entiendo en Fanon que nos busca romper eso y hacer de la identidad del poder negro, como podríamos decir después, un proceso más bien de creación, de autoalteración permanente, ¿no? De no tener esa relación nostálgica, de dolor, traumática con el pasado, sino de proyectarse desde ahora, ¿no? Obviamente en Fausto es diferente, ¿no? Él quiere retornar al Tahuantinsuyo, busca tocar la llaga del dolor. Y la pregunta de que debemos hacernos aquí es qué tipo de relación queremos tener con ese dolor que nos habita, con los traumas, por ejemplo, de las mujeres. Si recogemos a nuestras abuelas y a nuestras madres, hay un trauma generacional, ¿no? Y hay una violencia constante.
¿Cómo nos relacionamos con ese dolor? ¿Cómo nos recreamos? ¿Cómo hacemos para hacer una nueva o ese cambio de piel que plantea Fanon sin esas reparaciones retroactivas, sin esa repetición constante de ese dolor que nos habita, ¿no? Y creo que en ese sentido, las tareas que pendientes en esta reflexión es cómo hacemos para plantearnos el indianismo o tal vez otro nombre, más allá de las actuales retóricas neoindigenistas del Estado plurinacional. ¿Cómo hacemos para considerar que lo aymara, lo quechua, es un lugar de creación constante, de pensar por nosotros mismos, de esa forma de no ver lo blanco como destino único, de no pensar, bueno, ya no hablamos aymara y luego todo eso va a desaparecer, como si fuera el no ser indio un destino único? Cómo reemerger en medio de todas esas contradicciones y contingencias. Gracias. Muchísimas gracias, Madeline. A continuación, queremos recoger algunas preguntas del público para continuar con estas reflexiones que nos han planteado nuestros queridos panelistas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? Buen día a todos. Inicialmente una felicitación a cada expositor por este inicio, creo, de un análisis de lo que significa Fanon y intentar encontrar unas similitudes seguramente con Fausto Reinaga. Inicialmente yo pienso que la primera similitud es quien ha sometido en su momento acá a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y allá en el África a los afrodescendientes, ¿no? Con este elemento que lo han utilizado, lo han recuperado de la esclavitud, pero sin el matiz del racismo, de tener en cuenta tú eres o vas a ser esclavo por tu color de piel. Entonces, en este libro en particular del que se está analizando ahora, ¿qué relaciones se encuentra con los afrodescendientes, el sometimiento que han tenido y con los pueblos originarios de acá, de la Via Yala, de América? Tomando en cuenta esta primera similitud que les digo, ¿no? El enemigo o el que somete es siempre el mismo, ¿no? En la historia. Gracias. Gracias. Ustedes tienen la palabra, por favor. ¿Hay más? No sé, no hay más. De todas maneras, podemos comenzar el diálogo hablando de esta primera pregunta para ver si alguien más quiere hacer alguna intervención, ¿no? Ay. Bueno. Buenos días. Resulta muy interesante estas tres intervenciones, ¿no? Y el enunciado que hacía el licenciado Esteban Ticona de generar los talleres, los diálogos que se vienen en torno a este tema, pero más, ¿cómo dialogamos con nuestras nuevas visiones que están teniendo todos estos autores que ahora reflejan sobre el indianismo, ¿no? Y indican cómo rompemos estas barreras. Ya la doctora acá comentaba y decía, son las mujeres que no se atreven a hablar en esa cotidianidad. Y me parece muy importante también reflejar esa cotidianidad, ¿no? Más allá de lo que expresaban cada uno. No sé si ustedes también en su vida práctica, en todo lo que ven, también encuentran esto. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, invitamos a comenzar el diálogo. Doctor Ticona, por favor. Gracias. A ver. Quisiera empezar un poco la pregunta que plantea Mercedes.
estamos frente a dos pensadores, dos autores que tienen muchas similitudes, pero claro, está también podemos encontrar algunas diferencias, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el libro de la Revolución India, hay varios capítulos en los que va citando Reinaga a Fanon, ¿no? Sobre todo el capítulo referido a la cultura, que creo que fue de un encuentro que tuvo Fanon en los años 60, de un encuentro del área cultural, ¿no? Con intelectuales negros. Entonces va comparando varios aspectos, incluso del producto. Me acuerdo de la música, recuerdo que, por ejemplo, compara una tarqueada con un jazz negro, ¿no? Capítulos muy, muy, muy interesantes. Ahora, creo que ahí me parece sumamente importante Fanon entenderlo a partir de otros diálogos que ha tenido, ¿no? En este caso estamos hablando de Reinaga, ¿no? Reinaga, incluso lo que citaba Pablo en un trabajo mío, esa cita yo la saqué del libro, justamente debe ser, bueno, no debe ser, sino que es el libro que tuvo Reinaga y que está en la Fundación Reinaga, ¿no? Y pues ahí tiene marcados el libro Los Condenados de la Tierra. Entonces yo hago una cita y el impacto que le causa, ¿no? Y los temas, ahí los temas. Ahora, lo que Pablo decía hace rato, esta analogía entre indianismo que la planteó Reinaga, pero de la negritud, el concepto de negritud que usa Fanon, pero a lo mejor ahí ese concepto de negritud hay que conectar con Césaire, con Aimé Césaire, que fue otro de Martinica, fue profesor de Fanon, Aimé Césaire, muy conocido por un libro que se llama Discurso del colonialismo, ¿no? Y que obviamente que ha tenido muchísima influencia, una relación entre Césaire y Fanon. En fin, podemos estar, creo, haciendo comparaciones. Ahora, las analogías me parecen muy importantes. Y quizás acá yo le estoy en otro elemento. Creo que en los últimos 20, 25 años hay una producción importante, inmenso sobre Fanon. Pero quizás esta es la parte interesante. Países como Chile, México, Argentina e incluso España, hay muchísimas publicaciones. Pero quizás aquí hay una diferencia, lo que Pablo señalaba. El diálogo, diría, de lo negro con lo indígena, por ejemplo, no se nota mucho en esa producción sobre Fanon, en estos, repito, estoy calculando en nuestros últimos 25 años. Probablemente en ese sentido esta relación entre Fanon y Reinaga sigue siendo muy interesante, ¿no? Y habría que conectar con otros autores de ese estilo, ¿no? Ahora, otra parte para mí sumamente interesante es el lenguaje que ambos tienen. No es un lenguaje obviamente academicista, no es un lenguaje bonito, no es un lenguaje difícil de entender, etcétera. Es un lenguaje franco, directo. Bueno, muchos conceptúan entre una combinación racional con un tema de sentimiento, ¿no? Leyendo a Fanon uno puede entender lo que sentía, pero también a Reinaga, ¿no? Entonces creo que ahí es un tópico. Creo que no conozco investigaciones que rastreen este lenguaje, esta retórica, que es absolutamente particular, ¿no? Que creo que sigue siendo un reto para mí
a futuro, por ahí viene ahí los diálogos que estamos planteando. Bueno, no quiero prolongarme más, no sé si Pablo. Sí, interesante. Habrían como tres palabras, ¿no?, claves para este diálogo indio y negro. Fanon y Reinaga como en el mundo de las similitudes, ¿no?, por la lucha anticolonial, que implicaría pensarse en esas casualidades históricas, pero por alguna otra razón también esos encuentros que también tienen que ver con esa búsqueda permanente de una referencia, en este caso de Reinaga a Fanon, ¿no? Y por tanto allí se puso un encuentro inesperado, diríamos, ¿no? Algo que no se sabía, pero está claro que también es cierto que Reinaga busca el libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra, y obtiene el libro en sus manos en 1966, es decir, después de el 61, después de 5 años más o menos, ¿no? Y la inteligencia del cholaje boliviano es publicada en 1967, ¿no? Entonces, yo veo así una fuerza importante de estos encuentros que se producen en algunos casos muy coincidentemente, ¿no?, como similitudes, ¿verdad? Y que ha habido casos y experiencias en otros casos de intelectuales que sin conocerse hablaban de fenómenos muy similares o parecidos y que en el largo del tiempo, cuando ellos ya no viven, otros son los que descubren sus similitudes profundas o encuentros en vida misma, ¿no? Y eso ocurre así en ese tipo de experiencias. Pero en este caso sí, Reinaga hace referencia a Fanon, lo cita en su libro, el genial negro, ¿no?, como le llama. Entonces es una cosa que por supuesto yo lo encuentro como alguien al quien se le busca para justificar y hace uso entonces de su lenguaje, de su percepción, de su propia experiencia de vida y lucha de Fanon en Argelia y todo este mundo africano, con muy similitudes, cosas del mundo andino o mundo indígena o mundo indio, digamos, de acá, con características similares del psiquiatra Fanon estudiando el hombre colonizado africano, ¿verdad? Esas heridas coloniales, psiquiátricas que quedan en esos hombres, ¿verdad?, africanos. Acá, sin ser psiquiatra, Fanon, más ser abogado, pero profundamente implicado en los asuntos psicológicos, sociales del pueblo que viene, por lo que él mismo sufre. Por ejemplo, la pérdida de su mano derecha, que es una marca evidentemente psicológica muy fuerte en él y en su familia, ¿verdad? Eso marca tremendamente estos traumas psicológicos de las formas coloniales de la vida. Y allí me parece que puede ser, habría que encontrar herramientas mucho más importantes para entender estos encuentros casuales históricos que se producen, en este caso ricamente, y se complementa con la vivencia de Reinaga en su libro La Revolución India o la Tesis India y todo lo que luego viene, incluso también después en el periodo llamado amaudismo, ¿no?, que muchos lo ven como separado, como la decadencia de Reinaga. Me parece que es como Fanon pensaba que el hombre, o sea, el negro no tiene que reivindicarse como hombre particular, ¿no?, sino como un hombre universal. Y este hombre universal, por tanto, no solo se sujeta al color de la piel, de ser negro, porque eso no significa nada, dice Fanon, ¿no? Y entonces, en la etapa llamada amaótica de Reinaga, pudiera ser la búsqueda del hombre universal desde la propia indianitud, para entonces no solo buscarse el hombre particular en concreto, sino ese hombre universal con pensamiento filosófico y cósmico del periodo de la era de la guerra, de la era de las guerras atómicas, ¿no? Y eso es una evidente preocupación de Reinaga y también coincidentemente en algún sentido con Fanon, ¿no? Entonces, es un tema rico de ser una investigación bibliográfica de sus influencias. También las casualidades, ¿no? Las casualidades ocurren en estos casos, ¿no?
las casualidades de que se haya nacido Fanon ahí y su libro, y Reinaga las está reflexionando críticamente el mundo boliviano, la llama indianismo y la encuentra casualmente, en algún caso podríamos decir, a Fanon, pero lo complementa ricamente, ¿no? Sí, respecto a tu pregunta, yo pienso que lo que coincide más es la inversión ideológica del término negro y del término indio, porque esa inversión ha permitido convertir al sujeto negro y al sujeto indio en poder negro y en poder indio, y creo que ese ha sido lo más relevante, porque a partir de eso se ha dado todo este proceso de creación del Partido Indio de Bolivia, del MUJA, o sea, de todo ese proceso y movimiento de Felipe Quispe, que ha movilizado a partir del indio como sujeto político. Pero ahora estamos en otro contexto, y mi pregunta es, ¿ya ha logrado el poder? En las comunidades ellos deciden la política pública, en los municipios también, en la ciudad también, pero ¿qué se hace con ese poder indio? ¿Qué se hace con ese poder negro? ¿Cómo se transcribe eso en puedo decirlo muy burocráticamente, pero es como, ¿cómo se traduce eso en una ley, en una política india realmente? ¿No? O feminista realmente, porque no es suficiente que el sujeto indio entre al poder. ¿Qué van a hacer con el poder? ¿Qué vamos a hacer con ese poder? Creo que es la pregunta que queda ahora. Y respecto a lo que tú decías, hermana, de la cotidianidad, el año 2020 la Hilda publicó este libro a los 50 años del texto de la Revolución India, y nos invitó justo a dialogar con ella cuando estaba en vida, y ella, yo había cuestionado la portada, porque aquí había un hombre y decía, pero, ¿por qué no hacemos una lectura también desde las mujeres indias acerca de esto, ¿no? Y ella me mostró la contraportada y me dijo que en el año 2007 ella puso la imagen de una mujer aymara que está bailando en color rojo, justamente para dar cuenta de que las mujeres estaban hilando la revolución india, ¿no? Y una de las cosas que ella dijo, lo cito textualmente, dijo, buscáramos el retrato de la India que hila con su rueca como representación de la revolución india, pues es la imagen que simboliza a esas mujeres indias, y es una distinción y un homenaje en realidad a todas las mujeres, porque la mujer es la Pachamama misma, dadora y creadora de vida. Por supuesto, el machismo de algunos indionistas hizo que blasfemaran, no les gustó, ¿no? El cambio de portada. Pienso que esta es una gran beta también para pensar estos pensamientos a partir de la tarea que nos queda a nosotros desde el presente, de pensar también desde estas nuevas betas. Me gustaría pensar el amautismo, y esto lo dialogué también con otras hermanas como Valeria Durán, el amautismo desde Hilda Reinaga. Hilda Reinaga ha escrito su libro, es un testimonio de todo su trabajo militante para el pensamiento indianista, y creo que es hora de pensar también la crítica del pachamamismo y esa política indigenista y darle la inversión ideológica y recuperar a la Pachamama en un sentido crítico indianista radical. Creo que Hilda lo coloca ahí en esa pequeña cita que dije, y creo que es importante generar ese pensamiento propio a partir de estas otras miradas. Como decía alguien, sacar un poco del pedestal a Fausto, a Fanon, que son sin duda pensamientos que nos abren el corazón y la mente, pero también empezar a trabajar desde los lugares que nos toca pensar ahora, ¿no? Creo que eso es importante, es un desafío hacia adelante para crear pensamiento propio, porque si no tenemos pensamiento propio en los distintos ámbitos, hermanos, estimados también compañeros, compañeras que están aquí, vamos a tener estas mismas lógicas en la que el poder sirve para fines clientelares, prebendalistas, para proyectos de cemento, que básicamente se basan en lógicas de proyectos de desarrollo que no cambian en nada el paradigma y tampoco logran generar una transformación radical profunda a los modos de hacer las cosas, y no tanto al modo de ser, sino de hacer las cosas. Eso nada más. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hoy hemos explorado cómo Fanon, Reinaga, ambos nos invitan a cuestionar las estructuras coloniales que aún nos habitan a todos nosotros. Muchas gracias, Magalí, por darnos esta reflexión profunda que nos invita a ver otras maneras de asumir esta nueva problemática, ¿no? Respecto a la decolonialidad, a la anticolonialidad y todos estos aspectos que
son importantes para la reflexión y nuestra cotidianidad misma. Muchísimas gracias. El tiempo nos está en contra. Sin embargo, esta es la primera de las actividades que se nos ha, digamos, pensado para todo este año. Nos han avisado recién que el Café Semilla Juvenil también va a ser una invitación a los panelistas para continuar con estos diálogos. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.